que pensaban darla a conocer antes del 28 de julio, pero ocurrió que al final necesitaron, en fin, consolidar firmas y esperaron un poco. Esta declaración, entre las muchas cosas que destaca, son dos en realidad. Esta idea de que en efecto va a respetarse un poco un clima de libertad y de transparencia, pero al mismo tiempo también de convergencia democrática, y en segundo lugar, a elevar el nivel del debate político. Y otra cosa que se añade, que también es muy importante, porque ha formado parte de toda esta maraña política, es dejando en claro que bajo ninguna circunstancia esta confluencia implique no ventilar presuntos casos de corrupción en las instancias fiscales y judiciales, que viene muy a cuento, como nos podemos naturalmente considerarlo. ¿Cuál es su opinión con respecto a esta declaración y cómo sintió el ambiente en el Acuerdo Nacional? Bueno, que en realidad estaba convocado a una sesión ordinaria, ¿no es cierto? Sí, para ver un temas de ciencia y tecnología. Así es. Bueno, el gobierno saluda este pronunciamiento. El propio partido oficialista ha firmado el documento, pero repito, nosotros tenemos la obligación constitucional de organizar unas elecciones libres y democráticas, y en ese sentido, acabo de mencionar hace algunos segundos, acabamos de organizar unas elecciones municipales y regionales donde hemos probado que como gobierno no ha habido interferencia política, no ha habido manipulación y se han organizado de manera absolutamente pero libres. Estamos haciendo referencia a algo más que eso, ¿no es cierto? Sí. A un clima en el cual no tengamos la exasperación y estas violencias verbales, claro, que a la ciudadanía no solo le preocupan, sino que en muchos casos les importa muy poco. Claro, pero dice, estas son cosas de políticos. No de políticos, porque finalmente la política es una actividad que influye en el destino de todos los peruanos. Pero obviamente que es obvio que todos queremos unas elecciones que permitan un intercambio de ideas, una confrontación de pareceres, propuestas, ¿no? Porque en el caso del gobierno, nosotros permanentemente recibimos crítica destructiva, pero pocas son las propuestas. Si uno revisa las declaraciones periodísticas de nuestros opositores, todo lo que hacemos es malo, calamidad, cifras falsas, pero no escuchamos ninguna propuesta alternativa. La campaña electoral es precisamente el escenario en donde las agrupaciones políticas, los candidatos que encarnan las diferentes opciones electorales, presentan propuestas. Espero que esta sea una, como es, creo, además el sentir de la mayoría de los peruanos, una campaña de propuestas y no de insultos, obviamente. El terreno para este proceso electoral, usted mismo lo ha señalado, tiene que estar bastante bien cimentado, y es absolutamente necesario, por lo pronto, que se logre el mayor número de normas con respecto al proceso electoral mismo. Como es absolutamente necesario tener una previsión en materia económica, y el otro tema, que también ha habido quejas en el sentido de que no se ha abordado a plenitud por parte del gobierno, es el de la seguridad ciudadana. Allí ha surgido también este otro tema que está en plena discusión, que es el de la vigilancia. La geolocalización. La geolocalización. Que es un tema geoubicación. Que muchos consideran más bien que es algo más que eso, ¿no es cierto? Que hay ahí una intromisión peligrosa. Sobre ese punto yo quisiera mencionar lo siguiente. En general, me gustaría que me dijera el cuadro de lo que se está haciendo en materia de seguridad ciudadana en el inmediato plazo. Sí. En lo personal... Hoy día hay un anuncio también importante y positivo, ¿no es cierto? Sí, en lo personal quisiera señalar lo siguiente. El gobierno tenía dos opciones: o promulgar los decretos legislativos en paquete o irlos promulgando de a pocos. Teniendo en cuenta la experiencia vivida cuando legislamos la vez pasada, al final dictar todos los decretos legislativos me parece muy complicado. Por esa razón yo sugerí que vayamos dictando los decretos. Claro, porque el solo paquete ya crea resistencia. Así es. Entonces, hemos tenido decretos legislativos que han sido magníficamente recibidos, aunque con algunas críticas, por ejemplo, el del alquiler-venta.
En ese sentido yo soy absolutamente optimista. Este decreto legislativo va a darle un impulso a la construcción. Espero, y en ese sentido el ministro Fonges ya está trabajando para la reglamentación de esta ley, va a significar una oportunidad para que la clase media baja, que no tiene la oportunidad de acceder a la propiedad privada de la vivienda, pueda hacerlo. Entonces, es positivo. Ahora, en el tema de la seguridad es más complejo. Este es solo una medida, ¿no? Que dicho sea de paso, nosotros no hemos sorprendido a nadie, porque durante la sustentación del pedido de la delegación de facultades legislativas, en el Pleno del Congreso específicamente señalamos que íbamos a pedir una delegación de facultades para la geolocalización. O sea que no hemos sorprendido. Y ahí no hubo reacción. Hubo algunas intervenciones, pero no este cargamontón que algunos pretenden ahora tergiversar el objetivo de la norma. Con esta norma no vamos a levantar el secreto de las comunicaciones, no vamos a conocer mensajes, no vamos a poder interceptar textos de comunicación, ahora, sino simplemente... Todo eso solamente se puede garantizar en los hechos. Porque claro, cuando damos la norma decimos todo va a marchar, pero sabemos todos los problemas que hay con respecto a las tareas de inteligencia, a la intervención del Ministerio del Interior, no solamente de ahora, sino que es una vieja costumbre, pero uno de los lastres de la democracia peruana. Sí, pero yo quisiera mencionar lo siguiente. Por ejemplo, la Policía Nacional viene trabajando en tema de interceptación de comunicaciones telefónicas, con apoyo de jueces y fiscales del conocido sistema Constelación hace años. Hasta ahora yo no conozco en ese aspecto denuncias de interferencias telefónicas. O sea que por lo menos la policía en los últimos años, en el combate contra el crimen, ha probado, ¿no es cierto?, que ejerce esa tarea indagatoria con respaldo de jueces y fiscales. De otro lado, yo no creo tampoco que las empresas privadas se vayan a prestar con este esquema jurídico a hacer seguimiento político, como ocurrió durante el primer gobierno de Alan García o durante la dictadura de Fujimori y Montesinos, que eso no lo quiere ningún peruano. O sea, que bajo esa óptica... Por eso es por eso es la preocupación. Claro, por eso es la preocupación, pero... Parece que es una norma operativa y aparentemente viable, pero que tiene riesgos sobre los cuales hay que tener salvaguardas. Y además... ¿Usted cree que sí es perfeccionable este proyecto? Que hay que escuchar en el debate parlamentario algunas sugerencias. Eso está sujeto a una revisión posterior del Parlamento. Por esa razón... yo opté por la vía del pedido de delegación de facultades legislativas. Lo que no podemos, Raúl, es cruzarnos de brazos y no tomar acciones. Y que son urgentes. Que son urgentes. Pero este es un primer paso. El siguiente paso será dictar el decreto legislativo que permita la concesión de los penales. Hoy en día, los centros penitenciarios, o desde los centros penitenciarios, se realizan muchas de las actividades de dirección o coordinación de los crímenes o de la operación de las asociaciones ilícitas para delinquir. Queremos que haya un sistema variado, es decir, hay gente que está en contra de la inversión privada en penales, que cree que debe ser una tarea privativa y exclusiva del Estado. Bueno, que se quede ese esquema, pero abramos también la posibilidad para que exista un sistema mixto que permita en simultáneo la tarea del Estado con el apoyo de privados y también penales administrados técnicamente con avances tecnológicos, con inversión privada. Es decir, no neguemos las cosas, porque al final te critican. No camina ni una ni otra. Claro, te critican porque haces, pero también te critican cuando haces. Y yo creo que ese es un aspecto negativo, final, ¿no? En el tema penal terminamos en un inmovilismo. Claro. Porque la situación es cada día más apremiante, ¿no es cierto? Pero volvamos al tema de la seguridad. Sí. ¿Cuánto están colaborando en todo esto, por lo pronto del sector privado? Siempre se ha recordado que el presidente dijo que él iba a encabezar el Consejo Nacional de Seguridad y, en fin, estuvo en muy pocas ocasiones. Es decir, que se necesita por lo pronto un liderazgo,
que no se ha manifestado tan exprofesamente, porque además se han sucedido tantos ministros del Interior que también evidentemente eso causa dificultades. Yo creo que has dado ahí, por ejemplo, en el clavo. Si nosotros cambiamos de ministros del Interior por razones políticas cada 6 o 7 meses, es imposible llevar adelante una política de Estado referida al campo de la seguridad y el orden público. Mientras un ministro se está acomodando en el sillón ministerial, conociendo el tema en 3 meses, al cuarto tema ya entra a la confrontación política y cuando no hay mayoría parlamentaria, es interpelado este ministro, pierde fuerza política y ya está en otro plan. Pero no me negará que los ha habido también excesivamente confrontacionales, otros desorientados y otros en realidad abrumados porque, en fin, pero yo parto del análisis que has hecho y es evidente. No hay nadie perfecto, nadie se prepara para ser ministro del Interior, que tal vez sea la cartera. Nadie se prepara para ser ministro, pero en realidad se necesita pues una carrera solvente para poder llegar a esos cargos. Evidentemente, si uno no ha tenido una preparación previa, una trayectoria, una experiencia en la función pública, es complicado, naturalmente. Y pero eso ha pasado en esta presente administración. No solo en esta, yo diría desde la década del 80. Entonces, por eso la crisis política del Perú. Pero claro, y por esa razón nos debemos preocupar para reformar los partidos políticos. Los partidos políticos sostienen al sistema democrático. Si nosotros vemos en el Parlamento la cara de nuestros parlamentarios, encontramos muy pocos rostros juveniles. Y eso es muy malo para un sistema democrático. La renovación, la alternancia en el ejercicio del poder forma parte de la democracia. Eso forma parte también de su crítica al nacionalismo, ¿no es cierto? A todos en general. Que quede exceptuado de estas cosas. Y por esa razón digo que en la tarea de organizar unas buenas elecciones generales el próximo año, no solamente estamos obligados el gobierno, sino también el Congreso de la República. Doctor Cateriano, usted empezó... Ya me pregunta con tono de confesor. ¿Ah? Sí, es muy necesario. Así como es muy necesario el exabrupto relativamente crítico o fuerte, diciendo que aquí hay periodistas, que no sé qué. También algunos, no he generalizado. En algunos momentos hay que ponerse a decir, usted arrancó bien. Usted arrancó con algo que suscitó el máximo interés de toda la ciudadanía y también, por supuesto, de los grupos políticos. Y conversó, saludó, a veces supongo que no dejando de que la bilis dominase, pero fue muy importante. ¿Usted siente que a partir de eso algo cambió o por el contrario volvimos a las andadas y no hubo sino más de lo mismo, como se suele decir en el argot periodístico? A ver, yo quisiera no ir al análisis netamente político, sino referirme a los hechos. Lo concreto es que obtuve el voto de investidura. Lo concreto es que a pesar de que lo que muchos sostenían, que no iba a obtener el pedido de delegación de facultades legislativas, en el mayor de los casos se obtuvo esa delegación. O sea que sí ha habido un avance. Yo creo que el diálogo es importante. El tema es... El diálogo no solo es importante, sino irrenunciable. No, es sustancial en el sistema democrático. Ahora, hay que dar esas condiciones, porque si permanentemente estamos en una confrontación y se llegan a extremos del insulto, luego es muy difícil, muy complicado sentarse a conversar. Entonces... ¿Y usted eso que lo piensa o lo dice ahora, lo realiza todos los días? Todos los días dice, voy a tranquilizarme, caramba, aquí me da mucha cólera, pero me tengo que calmar un poco. Repito... Porque usted es fosforito. Pues pero repito, júzguenme por lo que hago. Prometí no tuitear. Y tenemos a propósito otro fosforito como el señor Urresti, que ha sentado una cátedra de cómo comportarse desde el oficialismo. No he vuelto a lanzar un Twitter. Ya. Ahora, que hay momentos en donde tengo ganas de contestar, de replicar, naturalmente, obviamente, ¿no? Pero ya he dicho,
en este momento actúo como vocero del gobierno y no como un ministro individualmente, que tiene en este sentido una mayor independencia en su actuar político. Todo eso nos lleva, por supuesto, a la consideración de que, en efecto, una de las tareas, así como medidas que tienen que tomarse en diversas áreas y sectores, lo importante es que se mantenga pues un clima que nos garantice que no vamos a tener elecciones llenas de sobresaltos y de sorpresas, con actitudes antidemocráticas, porque al final de cuentas, en verdad, lo que está en juego es poder continuar con un clima mejor por un lado y económicamente sin tantas amenazas y gravedades como de hecho se anuncia que va a pasar en el mundo entero. Naturalmente, y también adoptar medidas, no nos podemos cruzar de brazos. Creo que... Ahí es donde la crítica es frontal. Sí. El gobierno no es diligente. El gobierno dice, somos diligentes, y los opositores son los que no plantean cosas. Creo, corrígeme si me equivoco, que a Manuel Prado se le imputó haber acuñado la frase: en el Perú hay dos clases de problemas, unos que nunca se solucionan y otros que se solucionan solos. En eso yo no coincido. Y recordemos también la imagen del presidente Belaúnde, completamente injusta, pero que era el nubenólogo, digamos, ¿no? En la nube. En la nube, ¿no? Bueno, esa no es mi manera de pensar. Y creo que lo estoy demostrando también. Tomando acciones, estamos adoptando un estilo ministerial en donde estamos viajando más, acercándonos a los pueblos. Confío que los ministros, por ejemplo, que han sido en este momento imputados prácticamente de proporcionar cifras falsas al país, salgan a aclarar la situación. En ese sentido, el ministro de Transportes y Comunicaciones, el ministro de Vivienda, están obligados ante la opinión pública de señalar que las cifras que ha dado el presidente de la República son las correctas, porque finalmente, de acuerdo a nuestro esquema constitucional, Raúl, el presidente de la República no tiene ninguna responsabilidad política. Toda la responsabilidad recae sobre los ministros. Sobre el Consejo de Ministros. Exacto. Una última cuestión es el fenómeno del niño, sobre el cual también hay versiones en el sentido de que va a ser muy grave, medianamente intenso. De todas formas, en verdad, el fenómeno del niño, sea muy fuerte o muy débil, siempre ha significado para nosotros el descubrimiento o la certeza de que no se han tomado o no se ha trazado una política prudente, previsora, que no tenemos una política de defensa medioambiental y sobre todo frente a los desastres, que no son solamente el niño, sino los terremotos, las sequías, etcétera. ¿Podremos aspirar a decir tenemos un sistema mucho mejor montado para enfrentar este fenómeno del niño? Ciertamente. El gobierno ha hecho inversiones, asignaciones presupuestales a ministerios para que vayan tomando medidas de precaución. La descolmatación de los ríos, la preparación en el Ministerio de Salud, el ministro de Agricultura en este momento está monitoreando toda la situación, está manejando el tema directamente, y el Estado también se ha preparado. Es decir, hoy día contamos con helicópteros, contamos con un buque logístico como es el BAP Tacna, que precisamente va, en caso de una eventualidad que nadie la quiera, poder transportar alimentación, poder establecer una planta potabilizadora de agua, un hospital flotante. Esas cosas las hemos adoptado. Hoy en día, por ejemplo, resulta muy fácil que la prensa, por ejemplo, hace poco se han perdido unas personas en el norte del país, funcionarios de esta empresa Río Blanco, ¿no? Horas de helicópteros buscando. Eso antes no existía. Hoy día el Estado puede realizar esa ayuda porque tomamos la previsión de adquirir esos helicópteros. En una geografía tan agreste como la nuestra y en una situación tan compleja, debemos contar con estos instrumentos. Esas acciones sí las tomó el presidente Humala. En ese sentido fue previsor. Ahora, confiemos que no sea
un fenómeno del Niño que ocasione de gran intensidad. Ahora, como la otra ocurrió cosa que durante el segundo. me interesa añadirle es, digamos, si también las coordinaciones con los gobiernos regionales en este terreno del fenómeno del Niño funcionan eficientemente, hay acuerdos y concordancias entre el gobierno central y las regiones. Acá hay un tema que es el siguiente. No quiero generalizar porque no todas las regiones tienen los mismos cuadros técnicos, la misma preparación, pero evidentemente hay algunas regiones que no han cumplido bien su papel. Por ejemplo, Tumbes, que es una región ubicada en una zona geográfica del país donde aparentemente el fenómeno del Niño causaría daños, estragos. Es una región que ha sido muy mal manejada desde el punto de vista político. Hasta hoy el expresidente del gobierno regional está prófugo. Y precisamente en esos casos el gobierno del presidente Humala adoptó medidas para que estos gobiernos regionales no terminen de explotar. Confío que las tareas que también viene realizando Defensa Civil, INDECI, sirvan para cooperar. Y también las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas en una situación de esta eventualidad tendrán que cooperar. Y en esa tarea estamos, Raúl. Muy bien. Bueno, muy interesante la conversación y la verdad que yo creo que se necesita periódicamente esto para poder tranquilizarse. Esta clase de confesiones abiertas, así como... Dígame, bueno, esa es la ventaja también de la amistad que tenemos, pues. Y siempre los sábados ocurre eso porque después viene el cardenal que dice que nos sitúa mejor. La última pregunta es, ¿qué va a ocurrir con Pedro Cateriano cuando acabe este gobierno? Y habiéndose trazado una línea política que le ha dado evidentemente particular notoriedad, es decir, lo ha graduado como político, vaya. Bueno, volveré a mi actividad normal. Confío retornar a la cátedra, a mi ejercicio como abogado. Políticamente. Sí, pero ya es una decisión que tomé. Creo que estos años han sido sumamente intensos y gratificantes también desde el punto de vista personal. Así que a pesar de los malos ratos, si uno hace sumas y restas, uno tiene la conciencia tranquila del deber cumplido. Y siempre es una satisfacción trabajar por el Perú. Sin duda alguna. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. ¿Me permite un comercial final? Dígame. El día de mañana va a haber una exhibición naval y aérea en la Costa Verde. Ensayos, sí. Estupendo. Ojalá el clima ayude para que también podamos tener una exhibición aérea. Hoy día está fatal. Agosto siempre nos da malas nuevas. Pero en todo caso, la ciudadanía en general queda invitada a presenciar este acto. Muy bien. Bueno, muchas gracias, doctor Pedro Cateriano. Gracias, muy buenos días. 9:27 de la mañana, le hemos robado unos minutitos, pero inmediatamente vamos también al otro tema de enfoque de los sábados, que es otro de los temas que también se está debatiendo, que tiene que ver con justamente